Muy buenas tardes, 2 de la tarde, hora central europea. Bienvenidos, como siempre, a Negocios Televisión. Estamos a punto de ofrecerles en directo esa rueda de prensa del Consejo de Seguridad de Vladimir Putin, el presidente ruso, harto de lo que ocurriera en la tarde-noche de ayer en la región de Briansk, donde aseguró el propio Vladimir Putin en una rueda de prensa que se habían producido diversos ataques de tropas, de militares ucranianos, contra vehículos y civiles rusos. Unas declaraciones, insisto, que ya realizó en la tarde-noche de ayer, suspendió después toda la agenda del día de hoy y, aunque el propio Pentágono en la tarde-noche, como pudieron ver aquí en Negocios Televisión, salió a desdecir las palabras de Vladimir Putin, aunque el Pentágono norteamericano salió a decir que no había sido Ucrania quien había perpetrado esos ataques en el sur de Briansk, en Rusia, dentro de las fronteras del Kremlin. A pesar de todo eso, Vladimir Putin toma cartas en el asunto y en breve, en algo menos de una hora ya, les ofreceremos aquí en directo esa rueda de prensa del presidente ruso. Por cierto, y todavía allí, varios asuntos. Lo primero, el propio Vladimir Putin ha ordenado nuevas reglas para empresas de defensa en caso de ley marcial. El Estado podría intervenir empresas que incumplan determinadas obligaciones. Se refiere con esto primero a impuestos y segundo a toda la infraestructura que deben mantener dentro de Rusia, tanto en el pago, insisto, de impuestos como en la salvaguarda de patentes, de información e infraestructura que puedan pertenecer a la tecnología rusa. El presidente ha firmado de esta forma un decreto, lo ha hecho esta misma mañana, insisto, que establece nuevas reglas, refuerza así el control de las empresas que no cumplen con los contratos de defensa en caso de que se imponga la ley marcial. Es el paso más reciente en esos preparativos que el Kremlin está dando para militarizar la economía, mientras se extiende ya, y vamos al segundo año, ya lo saben, de esa guerra, de esa invasión rusa de Ucrania. Según ese decreto, además, el Estado obtendría el poder de hacerse cargo de las empresas que no cumplan con las obligaciones en virtud de los contratos militares durante la ley marcial, ley que podría aprobar, insisto, en apenas una hora cuando ofrezca esa conferencia de esa rueda de prensa del Consejo de Seguridad de Rusia. Todo esto ocurriendo en un día en el que el mundo también miraba, evidentemente, aparte de esta región de Briansk y a la región rusa, en esa frontera de Ucrania, al G20, a las conclusiones económicas que de allí se pudieran derivar. Lo cierto, y por irles poniendo ya en antecedentes, es que a estas horas Marta Vilar nos puede actualizar exactamente qué ocurrió en Briansk y cuáles son los antecedentes en los que ha derivado este Consejo de Seguridad ruso. Muy buenas tardes. Atención a la noticia de última hora que nos llega respecto a ese episodio de violencia que se ha vivido en la región de Briansk, en Rusia, pero muy cerca de la frontera con Ucrania. Y es que ahora Rusia, el Ministerio de Exteriores concretamente, ha cargado de nuevo contra la OTAN por lo sucedido en Briansk y ahora los mete directamente a Estados Unidos y a algunos países de la OTAN en ese episodio de violencia visto en la región de Rusia. Ahora el Kremlin asegura que Ucrania ha admitido en repetidas ocasiones que todas sus acciones cuentan con el apoyo y aprobación de Estados Unidos y otros países de la OTAN y así sugiere, por lo tanto, que Estados Unidos y la OTAN dieron el visto bueno a que Ucrania, en el caso de que hubiera sido así, porque al menos así lo creen desde Rusia, fueran los culpables o quienes han perpetrado ese ataque en este pueblo de Briansk. De hecho, desde Rusia aseguran que los asesinatos en esta región rusa, cerca de la frontera de Ucrania, como les decimos, se cometieron con armas de la OTAN, de la Alianza Atlántica. Insisten en que esto plantea la cuestión de calificar a otros estados como cómplices de esos crímenes y, además, patrocinadores del terrorismo. Así lo están contando hoy agencias de noticias rusas como RIA. Bueno, desde luego que la tensión a flor de piel después de este episodio de violencia vivido en la región de Briansk y que de hecho ha provocado que Vladimir Putin haya cancelado un viaje que tenía a esa región. Bueno, Rusia insiste, como ven, con dureza en responder al ataque que se produjo en la tarde-noche de ayer en la región de Briansk. Por cierto, que buena parte de las redes y algunos expertos están señalando que en realidad quienes han perpetrado este ataque son militares que, es verdad, llevan esos uniformes y podrían estar sirviendo a Ucrania, pero que pertenecen en realidad a la oposición rusa. Eran rusos que durante tiempo se trasladaron a vivir a Ucrania. Veremos, y también evidentemente, como les vamos a contar en apenas una hora,
saldremos de dudas con las conclusiones a las que ha llegado el propio presidente del Ejecutivo ruso, Vladimir Putin. El Ministerio de Relaciones Exteriores, por cierto, allí asegura que Rusia ha sacado las conclusiones pertinentes ya de lo que ocurrió en Briansk y han dicho desde esta mañana que el crimen no va a quedar impune. El Ministerio asegura que Occidente le exige a Kiev que continúen con las operaciones ofensivas y la ocupación de nuevos territorios rusos, pero que a esos planes, todos esos planes, están condenados al fracaso. Rusia considera que Kiev sigue planeando una toma militar de Crimea y que Washington lo que quiere es ganar puntos extra, han dicho literalmente en este asunto, de cara a las próximas elecciones. Consideran que es Estados Unidos quien fortalece el ejército ucraniano y que lo hace con un objetivo diseñado en realidad a largo plazo. Por cierto, que respecto al propio conflicto armado y al desabastecimiento que ahora se ha sufrido militarmente, especialmente en los países de Europa que han abastecido a Ucrania con municiones, tanques y ayuda, asistencia sanitaria. Bueno, respecto a ese desabastecimiento, Alemania ha tenido que pedirle a Suiza que le venda 96 tanques Leopard 2 que actualmente tiene fuera de servicio a Rheinmetall, que es la empresa que los fabrica, para, con esas piezas, comenzar a reemplazar las existencias que se han agotado por parte de los aliados de la OTAN. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, y el ministro de Economía, Robert Habeck, han hecho esa solicitud, la han hecho pública hoy, la hicieron el 2 de febrero. Desde Alemania aseguran en todo caso a Suiza que los tanques no serían posteriormente entregados a Ucrania, sino que son simplemente para sustituir el material que ya se les ha enviado precisamente a los ucranianos. Por cierto, que hoy quien ha hablado, les decíamos que otro de los puntos calientes del día es el G20, lo que está ocurriendo en Nueva Delhi, donde en la tarde de ayer el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el propio Sergei Lavrov, el jefe de la diplomacia rusa, tuvieron un breve encuentro de apenas 10 minutos en el que hablaron muchas cosas en teoría, amén de la situación de Ucrania. También se mencionó todo lo que está ocurriendo precisamente en la frontera entre Rusia y Ucrania, el veto y las prohibiciones que se están dando con el petróleo ruso y algunas otras cuestiones militares. Bueno, pues hoy ha hablado también Sergei Lavrov, a quien ven en pantalla, el ministro de Exteriores ruso. Lo ha hecho justo después, como les comentábamos, de que Anthony Blinken diera cuenta sobre esa mini reunión que ambos habían mantenido. Un encuentro que, como les digo, duró 10 minutos. Lavrov, ¿qué ha dicho hoy? Pues ha aprovechado para criticar a Occidente, acusa de ser el autor del sabotaje al gasoducto del Nord Stream. De hecho, Lavrov ha dicho que Rusia no va a permitir que Occidente vuelva a volar gasoductos. El ministro de Exteriores ha dejado claro que su país no le afectan de momento las sanciones energéticas y ha dicho que Rusia no va a depender de los socios energéticos occidentales como lo hacía hasta ahora, especialmente a través de ese Nord Stream 1 que tenía operativo con Alemania, porque ya saben que el 2, que también sufrió una voladura, en realidad todavía no estaba en uso. Sobre Rusia, ha querido dejar claro también esa buena relación que tienen con China e India, el país anfitrión del G20, y ha asegurado que entre los tres están listos para celebrar una reunión trilateral a nivel ministerial este año. Y volviendo al viejo continente, hoy protagonista Rishi Sunak, protagonista el Reino Unido. Un socio multimillonario cercano al oligarca ruso Roman Abramovich se ha convertido ya en la primera persona en desafiar las sanciones contra individuos rusos en Reino Unido. Lo ha hecho en concreto ante un tribunal de Londres, es Eugen Schwilder, quien ha estado asociado durante muchísimo tiempo con Abramovich, y sus abogados han presentado una reclamación. Aseguran que Reino Unido ha cometido errores significativos en la evaluación de Schwilder con Abramovich, el expropietario del Chelsea, del club de fútbol. Y ahora, como el Reino Unido le incautó 3 jets privados, bueno, Schwilder dice que ha sufrido graves dificultades desde que todo esto le ocurrió el pasado marzo y que no tiene problema en acreditar o ser totalmente transparente con el dinero que posee y con las cuentas que son públicas, los bienes, pero que atacar a la ciudadanía por el mero hecho de tener una nacionalidad no era algo que esperase fuera a ocurrir en Reino Unido. Es decir, que ojo, porque podría prosperar todo este tipo de demandas. La de Schwilder no es la única, pero es la primera. Veremos qué dicen los tribunales en Reino Unido y a partir de ahí evaluaremos el resto de cuestiones. Se dice, por cierto, que Estados Unidos y Rusia están en una nueva guerra fría, pero ¿qué hay de la relación tensa que cada vez se da más entre Estados Unidos y China? Dice un portavoz de la Cancillería china que Estados Unidos es la principal fuente de amenaza nuclear en el mundo, que a pesar de que fue Rusia quien suspendió esa participación en el New START, que sirve para que ambas partes controlen el arsenal nuclear de otro, para verificar
el número de ojivas que se tienen o cuáles son los avances nucleares. Bueno, que a pesar de todo esto, dicen que el país americano es quien promueve la teoría de que China es una amenaza como excusa en realidad para seguir ampliando el arsenal nuclear. Por cierto, que la rivalidad entre Estados Unidos en el plano tecnológico junto a China está en su momento álgido. China ha superado a Estados Unidos en la competencia por nuevas tecnologías. Dice la agencia Reuters, citando al Instituto Australiano de Política Estratégica, que China lidera 37 de las 44 principales industrias tecnológicas. China posee la mitad de los desarrollos en el campo, por ejemplo, de motores de aviones, y es verdad que el país ya ha hecho también, dicen, desde la propia agencia, un gran avance en el campo de misiles hipersónicos, avances también en creación de sensores fotónicos o comunicación cuántica, desarrollos que en teoría podrían ayudar a China a escapar de la vigilancia de las agencias occidentales. Por cierto, que una de las estrategias que habría seguido Rusia para contrarrestar la caída de los ingresos energéticos, de los que le hablábamos hace un instante y les decíamos que Sergei Lavrov asegura que no está teniendo un impacto, bueno, pues una de esas estrategias es vender moneda extranjera, en concreto yuanes, porque lo que está intentando es reforzar esa posición del yuan frente al dólar. Las cosas le van, dicen, mucho mejor a Rusia en términos de ingresos energéticos. Van a reducir ahora la cantidad de moneda extranjera que necesita vender y que vendió en 2022. Exactamente cuál es el punto, cuál es la circunstancia. Marta Vilar, buenas tardes de nuevo. Atención al último movimiento de Rusia, que ha dado un vuelco a su estrategia para paliar los menores ingresos energéticos que está teniendo el país por las sanciones occidentales. Hasta ahora Rusia se había puesto a vender moneda extranjera, sobre todo yuanes, aprovechando las subidas que había registrado esta moneda para poder compensar los menores ingresos energéticos que tenía por culpa de las sanciones. Sin embargo, parece que la situación respecto a sus ingresos energéticos se ha estabilizado. Y atención al anuncio que ha hecho hoy el gobierno de Rusia, bueno, pues para dar cuenta también de que, como la situación se ha estabilizado, esa estrategia ahora va a cambiar. Y es que lo que ha anunciado el Ministerio de Finanzas es que va a reducir la cantidad de moneda extranjera que planea vender. El Ministerio de Finanzas ha dicho hoy que va a vender 119.800 millones de rublos, es decir, 1.600 millones de dólares, durante el mes de marzo. Ese importe es más de un 40% inferior al del mes anterior. Y claro, ¿cuál es la moneda que está vendiendo Rusia ahora? El yuan, la moneda de su gran amigo China. Hay que recordar que al final también las ventas masivas de una moneda, en este caso una moneda china que estaría haciendo Rusia, esas ventas, también puede provocar caídas en esta divisa, así que habrá que ver cómo se comporta también el yuan, pero hay que recordar que lo que está anunciando ahora mismo Rusia es que va a vender menos yuanes, así que, bueno, noticia relativamente positiva, por lo tanto, para China. ¿Por qué está vendiendo yuan? Bueno, pues porque la mayor parte de sus reservas internacionales de euros, de dólares, están congeladas, bloqueadas por las sanciones de Estados Unidos y Europa. Así que, bueno, nos quedamos con esta noticia y damos ese vuelco, bueno, o les contamos ese vuelco que ha dado la estrategia de Rusia respecto a esos menores ingresos energéticos. Bueno, pues todo esto dentro de esa estrategia de venta de divisas para intentar mantener los balances estables dentro de Rusia. Moscú, que ha llevado a cabo esta estrategia, como tantas otras, la de incrementar los impuestos a compañías que son prácticamente estatales o la de malvender, por decirlo de alguna manera, y también, si me permiten, entre comillas, el petróleo a India a un precio muy muy barato a cambio de cobrarle otra serie de insumos que equilibran perfectamente esa balanza. Bueno, con todo esto, vamos a mirar, les hablábamos de la guerra tecnológica que existe y que claramente dentro de esa especie de guerra fría económica que se da entre Estados Unidos y China, está dando cada vez pasos más grandes. Hace no mucho les hablábamos aquí en Negocios Televisión de cómo Coertec, la compañía, una de las compañías proveedoras de material para Apple, estaba pensando, o le preguntaban, que decían sus clientes, que cuándo se iba a mudar de China, que cuál era la intención que tenía la compañía, que incluso habló de irse a Vietnam o de trasladarse a India, pero que en Vietnam ya había proyectado la creación de una fábrica. Bueno, pues no es la única. Foxconn está ahora también planeando abrir una factoría y también ha pensado, Javier del Valle, muy buenas tardes, en irse a la India. Efectivamente, José, está claro que poco a poco vamos transicionando de la globalización a la desglobalización y habrá que ver cómo afecta esto al entorno inflacionario, sobre todo en los niveles en los que estamos actualmente. Sea como sea,
las grandes tecnológicas siguen preocupadas por tener a sus proveedores en China y están como exigiendo a estos proveedores que poco a poco se muevan. A lo mejor no les pueden exigir, pero sí que les intentan presionar. De hecho, conocíamos por la parte de Goertek, la empresa que de hecho fabrica la mayoría de los AirPods que luego vende Apple, nos decía en una entrevista, bueno, escuchábamos en una entrevista al vicepresidente de Goertek, Kazuo Yoshinaga, decir que los clientes le están llamando y lo que más se repite, la pregunta que más se repite es ¿cuándo te vas a mover? ¿Cuándo te vas a ir a la India? Y ya estamos viendo cómo estos proveedores poco a poco se están instaurando, pues como bien has dicho, José, en India o incluso en Vietnam. Pues hoy conocíamos la noticia que Foxconn está planeando una nueva fábrica de 700 millones de dólares en India a medida que este éxodo de las empresas chinas se está acelerando. Recordemos lo primero que es Foxconn. Es una multinacional taiwanesa con sede en el distrito de Tucheng, en Nuevo Taipei, y fabrica nuevos productos electrónicos por encargo. De hecho, es el mayor fabricante de componentes electrónicos a nivel mundial y es el mayor contratista de Apple. Pues está planeando invertir en esta nueva fábrica a medida que las empresas se están moviendo. Podrán decir será productivo, no lo será, lo iremos viendo con el tiempo. Sea como sea, Bloomberg hizo un estudio, recuerden, donde les comentábamos con el tema de Goertek, donde decía que esto podría tomar hasta 8 años. Solo mover el 10% de la capacidad de Apple fuera de China. Así que si se quieren ir, que lo hagan, pero llevará bastante tiempo y bastante dinero por el camino. Dice Bloomberg, la inversión es uno de los mayores desembolsos individuales de Foxconn hasta la fecha en India y subraya cómo China corre el riesgo de perder su estatus como el mayor productor mundial de productos electrónicos de consumo. Pues hasta aquí uno de los asuntos. Por cierto, que ya que estamos justo ahí, el ministro de Comercio chino, gracias Javier, el ministro de Comercio chino acaba de decir también en rueda de prensa que Estados Unidos debe cesar en su empeño por imponer sanciones injustas y atacar de forma injusta, ha dicho, a las empresas chinas. De hecho, el propio ministro de Comercio ha asegurado que si se empeña Estados Unidos en seguir atacando de forma injusta a las empresas chinas solo por el hecho de ser chinas, es decir, sin tener detrás una excusa real, y les hablamos, por ejemplo, de lo que acaba de ocurrir con TikTok, que ya saben que se va a prohibir en Estados Unidos, como acto, dicen, de defensa de la seguridad nacional, algo similar a lo que hicieron contra Huawei, y están intentando también que las empresas estadounidenses no hagan comercio con empresas chinas vía subvenciones. Bueno, pues dice el ministro de Comercio chino que si Estados Unidos sigue por este camino, tendrán que tomar las medidas oportunas también en esos dos ámbitos. En el primero, es verdad que China, cuidado, no habla de sancionar a Estados Unidos. China lo que habla es de proteger legalmente a sus empresas y de darles incentivos o incluso promover dentro de su propio país que todo lo que ocurre sea precisamente eso, algo con origen chino específicamente, es decir, que específicamente también se pueda proteger, insisto, o se quiera promover la fabricación de semiconductores, la producción de determinados aparatos tecnológicos, especialmente que después, en teoría, parten a Estados Unidos. Bueno, pues cuidado, que el ministro de Comercio de China dice que podría sobreproteger también ellos, como está haciendo Estados Unidos, a las empresas y la economía china, y que eso podría tener también un efecto muy duro sobre la economía americana. Insisto, queremos detener, ha dicho textualmente, las injustas sanciones que se están dando sobre los negocios chinos y sobre sus derechos. Dicen que esto es una actitud equivocada por parte de Estados Unidos. Bueno, todo esto respecto del sector tecnológico. En el sector de la energía hay que mirar a la petrolera Shell. Ha hablado el nuevo jefe de la petrolera, el nuevo director, sobre la reducción de la producción de petróleo que ya está llegando a cabo Rusia y sobre la reducción de producción de gas. Asegura que hacerlo es malo para los consumidores, que es de la firme opinión de que el mundo necesitará petróleo y gas durante mucho tiempo. Normal también que lo diga el presidente de Shell, el director, ejecutivo de Shell. Lo ha dicho en una entrevista con Times Radio el viernes, e insiste en que reducir esa producción de petróleo y gas no es saludable, y hace un mes, poco más o menos, dijo que la petrolera British Petroleum también reduciría la producción planificada para garantizar que el suministro de energía, después de esta interrupción que causó la invasión de Ucrania a Rusia, bueno, pues está absolutamente garantizado. Todo esto respecto de, como les comento, el sector del petróleo y en concreto de este asunto de la producción de petróleo por parte de Shell o de British Petroleum.
De aquí saltamos a lo puramente económico. Antes de hablarles del Banco Central Europeo, vamos a mirar a un nuevo activo, un nuevo fondo de inversión curioso, en tanto que su protagonista es una estrella mediática en los Estados Unidos, un fondo de inversión, un ETF, que ha salido precisamente para intentar lograr hacer dinero, conseguir rentabilidad, haciendo lo contrario de lo que esta estrella de televisión promulga. Javier del Valle, buenas tardes de nuevo. Hablamos de un ETF que hace justo lo contrario a lo que quiere hacer Jim Cramer. Efectivamente, José. Bueno, lo contrario y otro que hace lo mismo que lo que diga Jim Cramer. Sea como sea, te guste Jim Cramer o no te guste, el gestor el gestor que lanza este ETF, estos dos ETFs, que ahora los vamos a detallar más concretamente, te permite o ponerte largo en las recomendaciones que da el presentador del programa Mad Money, Jim Cramer, o replicar lo mismo pero a la inversa. Y ahora vamos a explicar de qué se trata esto. Lo primero, ¿quién ha creado estos ETFs? Viene del creador que está detrás del producto Anti-Arc, ese ETF inverso de la famosa Catherine Woods. Bueno, pues Catherine Woods tiene un ETF que se denomina ARK Innovation, donde básicamente invierte en empresas disruptivas. Este ETF fue muy bien en 2020 y 2021, a medida pues, que la Fed ayudó a los mercados, tenemos inyección de liquidez y esas empresas de larga duración y de crecimiento se revalorizaban. Ahora bien, llegaron los malos tiempos y ese ETF llegó a perder hasta el 70% de su valor. Y ahí es donde empezaron a nacer muchas críticas y mucha gente que estaba en contra de la visión de Catherine Woods, esa visión de innovación, porque decía que compraba empresas muy caras a un precio que estaba desorbitado. Además de esto, pues se creó este ETF, que se denomina de hecho SHARK, que lo que hacía era invertir a la inversa de todo lo que hacía Catherine Woods. Si Catherine Woods tiene en su portfolio 10 acciones en largo, pues el ETF de SHARK lo que hacía es apostar en corto, apostar a la baja en esas 10 mismas posiciones. Bien, pues Matthew Tuttle, que es el director ejecutivo de Tuttle Capital Management, ha centrado su atención ahora en Cramer. Le ha ido muy bien con Catherine Woods, porque el ETF ha traído muchos millones de dólares, y ahora pues quiere centrar su atención en Jim Cramer para ver si toda esa audiencia que no cree que Jim Cramer sea bueno con sus recomendaciones, pues empieza a sentirse atraído por estos ETFs. Vamos a tener dos tipos de ETF que os estoy poniendo en pantalla ahora mismo, ya que salieron a cotizar ayer, José. Tenemos el LJIM, Long Jim, de Jim Cramer, que de hecho hoy en el premarket, bueno, ayer subía un 0,93, como vemos, primera vela de cotización del día, y ese Jim, que sería el Inverse Cramer Tracker ETF, que es el que mide lo contrario, hace que correspondan la valoración inversa de lo que está recomendando Cramer. Es algo complicado porque, a diferencia del ETF de Cathy Woods, que ella tiene unas posiciones en cartera, y es muy fácil saber cuáles son y replicarlas a la inversa, un presentador de televisión que simplemente está diciendo me gusta esta acción, al día siguiente puede cambiar de opinión, y va siendo más complicado replicar, pues el fondo tiene por delante todo un reto para saber, lo primero, qué acciones le gustan a Jim Cramer y cómo identificar que realmente le gustan, y lo segundo, qué acciones no le gustan para identificarlas también y ponerse largo en el inverso, porque en el inverso... Últimas horas, por cierto, de nuevo mirando a Rusia, gracias Javier. La primera pasa por los gasoductos del Nord Stream, de los que les hablábamos hace unos instantes, gasoductos que volaron por lo que Rusia consideró un ataque terrorista y que no está clara la oficialidad de quién hizo esas voladuras. Lo cierto es que la rotura de esos gasoductos Nord Stream va a ser sellada y paralizada. Dicen que no hay planes inmediatos para reactivarlos o repararlos, así que desde Rusia aseguran que lo que van a hacer es cerrarlo. Tanto el gasoducto Nord Stream 1 como el 2, cada uno de los cuales tiene dos tuberías, se construyeron por la empresa rusa Gazprom, controlada por el Estado, para bombear 110.000 millones de metros cúbicos de gas natural al año a Alemania, ya saben, a través del mar Báltico. Conocen perfectamente, seguro, desde aquí, desde Negocios Televisión, lo ocurrido con ambos gasoductos, las voladuras que se produjeron y las especulaciones que hay al respecto de esos ataques, tanto al gasoducto Nord Stream 1 como al 2, e insisto, el 2 aún no estaba operativo, estaba terminado pero no estaba operativo, y Rusia dice que va a proceder al sellado de esos gasoductos, porque claramente desde Occidente y en particular desde Alemania no parece que haya una voluntad ni de repararlos ni de volver a utilizarlos en el corto plazo. Así que Gazprom ha dicho que es técnicamente posible reparar las líneas, pero desde Moscú, también empresa que al final, o sea, el Estado que al final controla también la empresa de Gazprom,
aseguran que si no hay intención por parte de Occidente, si no hay intención por parte de Alemania de volver a utilizar estos gasoductos, lo mejor es su sellado, al menos temporalmente, en lugar de su reparación. Este es uno de los asuntos del día. El otro, se lo venimos contando acerca de lo ocurrido en la tarde-noche de ayer en Bryansk. Bueno, pues Rusia está pidiendo ya explicaciones también por los cohetes serbios que hay en Ucrania. La tensión empieza a ser insostenible en esa región. Rusia busca una explicación oficial, en este caso de Serbia, porque es un aliado histórico, sobre esos informes de que el país balcánico le habría entregado miles de cohetes a Ucrania para que luche precisamente contra Rusia. La portavoz en concreto del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, es decir, la número 2 de Sergei Lavrov, María Zakharova, ha dicho que, o ha expresado su más profunda preocupación, concretamente, por esos informes. Ya el mes pasado se empezó a hablar de estos misiles serbios y a lo largo de todo el mes de febrero hemos visto cómo esa problemática se convertía en una realidad. Dice Zakharova que ellos están siguiendo esta historia y que el posible armamento de Ucrania representaba una cuestión seria para las relaciones entre Serbia y Rusia, y que si se confirma, como parece, que efectivamente Serbia le dio cohetes, miles de cohetes a Ucrania para que luchara precisamente contra Rusia, que eso será un problema evidente en la relación entre ambos países. En concreto, Serbia habría entregado 3.500 misiles para los lanzacohetes múltiples que utilizan tanto las Fuerzas Armadas ucranianas como las rusas, y en ese sentido se lo habría dotado a Ucrania. Cohetes de 122 milímetros que habrían pasado entre Turquía y Eslovaquia precisamente con destino a Ucrania. Desde Serbia han negado que se exportara este material, estos misiles, a Ucrania, pero han dejado abierta, eso sí, la posibilidad de que a través de terceros, es decir, que Eslovaquia o Turquía pudieran haberlos comprado y después se los dieran a Ucrania. Parece más, si tuviéramos que ir a la especulación, que es una cosa que de todas formas no nos gusta hacer de negocios, sería raro que lo hubiera hecho Turquía, dada precisamente la afinidad que tiene para con Rusia en todo este asunto. En fin, todo esto está ocurriendo en Rusia, todo esto es lo que está ocurriendo tras esa invasión de Rusia sobre suelo ucraniano, con una tensión, insisto, máxima ahora mismo, y a media hora de que Vladimir Putin ofrezca su rueda de prensa desde el Consejo de Seguridad Nacional. En todo esto, pues lo que está ocurriendo también es que se genera un pánico que hace que ninguna empresa quiera salir a bolsa. Tenemos por ahí de nuevo a Javier del Valle. Exactamente qué es lo que está pasando con esas salidas a bolsa, Javier, y cuáles son las empresas que de momento están reteniendo esas operaciones. Efectivamente, José. Bueno, pues cuando no hay un buen apetito por los mercados, por las empresas, no son tontas y no quieren salir a bolsa. ¿Por qué? Porque cuando una empresa sale a bolsa, renuncia a parte de su propiedad por recibir a cambio un pago. Y claro, cuando hay una fiebre loca por salir a bolsa y todas las empresas están valorándose a unos múltiplos muy altos, lo que ocurre es que cuando una empresa del sector similar o de la industria similar sale a bolsa también, se va a valorar ese múltiplo tan caro, a ese múltiplo que está pagando el mercado por el resto de competidores. Entonces, si estás en un entorno donde el mercado está caro de por sí y hay mucho atractivo por la inyección de liquidez y donde los mercados quieren subir, pues entonces las empresas salen a una valoración mucho más alta. Por eso veíamos todas las startups saliendo en 2021, 2020, cuando el mercado, sobre todo finales de 2020, principios de 2021, cuando el mercado se recuperaba tras la pandemia y las bolsas subían fuertemente, y este tipo de empresas que son más startups, más growth, de crecimiento, con alta duración, eran las que estaban cotizando a múltiplos más elevados, lo que hacía que por ese atractivo, pues si salía una empresa, pues pudiese salir a una valoración mucho más alta y entonces generar más caja por esa salida a bolsa. Como estamos viendo, tenemos en pantalla, estoy compartiendo estos ingresos por las IPOs, por las salidas a bolsa, que al final no dejan de ser un offering, donde la empresa recibe ese dinero por vender participaciones, y como vemos, pues se ha evaporado completamente las ganas de salir. Vemos ahí desde más o menos 2022, Q2, Q3, incluso 2023 parece que volvía otra vez el apetito, pero vemos que la preocupación sigue alta, porque escenario de tipos altos, alta inflación, las empresas sobre todo de mayor crecimiento, más especulativas, de mayor duración, son las que más están sufriendo, son más sensibles a estos entornos y por ende pues pocas empresas quieren salir a una valoración menos optimista. De hecho, 16 IPOs de Estados Unidos cotizaron en febrero, según datos recopilados por Bloomberg,
recaudando 2,1 mil millones en total. Es ligeramente un repunte desde inicios de este invierno, pero solo una fracción de lo que ha sido los últimos años. Tenemos casi 40 IPOs cotizaban durante ese mismo periodo del año pasado, en febrero de 2021, recaudando más del doble de efectivo, mientras que 138 IPOs salieron a bolsa recaudando 47.000 millones de dólares en febrero de 2021, como puedes ver, de 2020. Como puedes ver, mucho cambio, José, y bueno, esperemos que vuelva el apetito por las salidas a bolsa. Será obviamente cuando el mercado recupere y pague múltiplos más. Eso te iba a decir, esperemos que vuelva, sobre todo porque significará que hay unas condiciones financieras muy estables y muy apetitosas y que probablemente la guerra entre Rusia y Ucrania también toca su fin.